Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo diálogo con Avanza País. El día de hoy, martes, ya estamos marzo, tercer mes del año, rapidísimo. Parece que el tiempo vuela, como vuelan las noticias y las situaciones en el país. Pero este diálogo, el día de hoy, tenemos el gusto de hablar con alguien que sabe mucho del tema de seguridad. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público, que es una de las cosas que hoy más a la ciudadanía le llaman la atención. Y lo vamos a dar seguro de diferentes enfoques, y para eso hemos invitado a Juan Carlos Liendo. Él es un ex coronel del ejército peruano, por lo tanto conoce muy bien de estos temas y además ha sido ex jefe de la DIN. Por lo cual, Juan Carlos, militante del Partido Avanza País, también para que los conozcan a todos los que simpatizantes y militantes que conozcan a su correligionario, para que sepan que tienen gente también experta en estos temas de seguridad. El partido cada día suma nuevas personas, lo cual esto es muy importante para nosotros y para todos los que colaboramos con Avanza País en este momento. Así que sin más, querido Juan Carlos, muchísimas gracias por darte el tiempo y te cedo el tiempo para que tú puedas exponer del tema. Y ahí sí, prepárate que tengo unas preguntas que, que tienen que ver con el tema, pero que no, pero también que nos llama la atención de lo que está pasando. Adelante, Juan Carlos. Perfecto, Gustavo. Muchas gracias y como siempre, es una alegría compartir entre los militantes de Avanza País algunos conceptos que son de vital importancia para la vida política y para la vida cotidiana de nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, en los próximos 20 minutos, lo que yo voy a hacer es explicar algunos aspectos claves, básicos del ámbito de la seguridad, al punto de vista de cómo se definen las situaciones de seguridad para poder comprender el problema que estamos viviendo. O sea, primero es un pantallazo de lo que es seguridad, cómo comprenderlo y cómo entender por qué está fallando, para a partir de ahí unas propuestas atrevidas, obviamente al punto político, ¿no? Muy bien. Sobre seguridad. El ser humano, desde que inicia su vida política del poder en las cavernas, vive en dos dimensiones. En la dimensión del desarrollo, todo el mundo desde que nace tiene la promesa de crecer y desarrollarse, que se traduce en una escalera hasta los tiempos modernos en hacer riqueza, siempre, o sea, esa es la actividad humana, y en forma paralela, pero al mismo tiempo concurrente, quiere decir inseparable, la dimensión de la seguridad. La seguridad entendida como un estado natural de confianza que me permite realizar mis tareas sin inconvenientes, superando obstáculos y superando peligros. Eso es lo que es la seguridad. No son cosas mezcladas. Quieren mezclar desarrollo y seguridad o hacerlo seguridad entre todo. Una visión, lo que yo les expongo a ustedes es que el hombre tiene dos dimensiones de vida, su desarrollo y su seguridad. Están combinadas, viven juntos, conviven, pero no son lo mismo. Entonces vamos a aproximarnos rapidito a qué entender por seguridad, porque es una palabrita que día a día la tenemos presente en una forma muy dramática, ¿no? Azotados por crimen y violencia. Ok, la seguridad es indispensable para vivir en un estado de confianza. Ese es el punto base. Y hay diferentes niveles de seguridad. Primero, la seguridad individual, personal. A cada uno de nosotros se nos enseña desde chiquitos a cuidarnos, a tener medidas de seguridad. Por ejemplo, a un bebé, no colocar los dedos en un enchufe. Cuidado con atorarte, se le corta la comidita chiquita, pequeña. Esa es una preocupación de seguridad individual. Se maneja en las normas de la casa, de la convivencia y lo que enseñan nuestros padres. Y va creciendo hasta seamos adultos y cuidado con pasar por ese lugar oscuro, regresar a altas horas de la noche. Es una seguridad que reside en nosotros. Nadie se mete porque es nuestra. Luego está la seguridad doméstica, de la puerta de la casa hacia adentro. Nosotros aseguramos nuestra casa con una llave en la entrada de la casa, aseguramos ventanas para que dentro de la casa las actividades sean de confianza, sin interferencia
de personas extrañas o de afuera. Esa es la seguridad doméstica. Tiene una serie de normas que todas las conocemos. Cuidado con la luz, cuidado con el agua, las ventanas, los candados, la puerta de entrada, la puerta de salida, qué sé yo. ¿Quién decide la seguridad doméstica? Las autoridades de la casa, el padre, la madre, también colaboran los hijos. Cuando ya salimos de la casa, entonces ahí ya vienen otras dimensiones de seguridad con otras responsabilidades. Si la seguridad de la casa para adentro es doméstica, la seguridad de las empresas, la seguridad privada, es de la puerta del negocio hacia adentro. ¿Quién es el responsable? La empresa, el negocio, de acuerdo al Código Civil, al Código Penal, y establece sus relaciones de seguridad. La comunidad se organiza básicamente y en primer lugar con la municipalidad para supervisar las empresas y que cumplan estándares de seguridad laboral y seguridad de infraestructura. Ejemplo, lo que ha sucedido en Trujillo, la caída de ese techo, el derrumbe, es un tema de seguridad privada, con responsabilidades. Ya ingresan aquí las autoridades políticas. Muy bien. Fuera de las empresas, fuera de nuestra casa, es la seguridad de la calle, cotidiana, cotidiana. El semáforo, los atoros de tráfico, que no me roben un celular, que no me vaya a caer de una combi en movimiento, una huelga, una manifestación que se encuentre por ahí, un atoro de vías de comunicación, un rompimiento de una tubería que inunda una carretera, una pista, no hay luz en algún lado. Esa es la dimensión de la seguridad ciudadana, la seguridad cotidiana. ¿A cargo de quién? En nuestro país, primero tenemos a los serenos y también debemos tener a la municipalidad. Es el pájaro frutero el que me arrancha el celular, etcétera, etcétera. Eso es seguridad ciudadana, hay que tenerlo bien en claro. La seguridad ciudadana es la seguridad de lo cotidiano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Más allá de lo cotidiano, hablamos de la seguridad de las multitudes. Ejemplo, una barra brava, las barras en el estadio. Ejemplo, los conciertos. Ejemplo, una gran movilización política que hace a toro de tráfico. Una congestión vehicular inmensa que altera la vida normal más allá de las normas y disposiciones. Eso es orden público, el orden de las multitudes, de la gran cantidad de personas, de los eventos. ¿Quién tiene responsabilidad en ello? La policía. ¿No? Es orden público, orden en los penales, servicios públicos esenciales, colas en el banco, todo ese tema es orden público. Ya es un nivel superior. ¿Quién responde? La Policía Nacional en el Perú. Por ahí también hay asaltos de bancos, hay secuestros, delitos menores, ¿no? Un asesinato, un homicidio, digamos, por ahí se encuadra dentro del orden público, que no altere la vida pública, una riña en la calle, una pelea de bandas callejeras, etcétera, etcétera. Ese es el nivel del orden público. Mire lo que está fallando. ¿Ah? Pues falla la seguridad doméstica es dentro de la casa, la seguridad privada dentro de la empresa, la seguridad de las calles del cotidiano es la municipalidad, serenazgo, la policía. Y la de multitudes, que implica la tranquilidad pública, un montón de personas, es la policía. Esas son la seguridad mínima que todo país debe tener. Y aquí soy claro, en el Perú no existe, se ha desconfigurado. Vamos subiendo, ¿ah? Vamos subiendo y para después explicarlo, ¿sí? Se ha desconfigurado. Eh, Encima de la seguridad pública está el orden interno. ¿Qué significa el orden interno? El orden interno significa que el Estado tenga la capacidad de hacer cumplir las leyes y la Constitución. O sea, es la vigencia del Estado de Derecho. Ejemplo, si yo capturo carreteras e impido el tránsito y no puedo liberar la carretera porque hay movilizaciones masivas, todo eso es un problema de orden interno porque un grupo, personas o alguna organización está impidiendo el libre tránsito, que es un derecho constitucional. Estamos en el orden interno. Cuando no le hacen caso al gobierno y el gobierno no puede hacerse caso, es un problema de orden interno. Eh, Movilizaciones, huelgas masivas, huelgas de profesores que generan disturbios, por ejemplo,
el tema del Brain, cocaleros, ¿no? Terrorismo, narcotráfico, minería ilegal, Patás, La Pampa, Madre de Dios, Amazonas, Bagua. Esa zona, el Estado va perdiendo el control. Si el Estado tuviese las herramientas necesarias, entonces solucionaría los problemas de orden interno. Vamos a ver, el crimen transnacional organizado, el disparar contra buses de pasajeros, extorsiones, secuestros, asesinatos, sicariatos, generalizado, sería un problema del orden interno. ¿Quién lo soluciona? La policía especializada, anticriminal, narcotráfico, y de ese tipo, sobre la base de detectives. Aquí voy a ser extremista también. El Perú no tiene detectives. Entonces, lo que estamos viendo no tiene detectives, ¿ah? Porque la investigación policial la han cambiado por investigación de inteligencia, que es totalmente diferente la investigación de inteligencia a la investigación policial. Entonces, el Perú carece de detectives. En consecuencia, el Estado peruano no puede asegurar el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Quiere decir que hay problemas del orden interno. El orden público es rebasado en cada momento. Los policías no son respetados. La seguridad ciudadana, los asaltos cotidianos, el desorden de la ciudad, el caos vehicular, zonas donde presencia de maleantes, bandas, seguridad ciudadana en caos. Seguridad privada dentro de establecimientos de empresas, también un caos porque se ha corrompido el sistema de supervisión de las municipalidades para la propiedad privada. En consecuencia, todo ello suma un problema, de todas estas cosas que estoy conversando, como no se solucionan, y es tan grande, y vamos a explicar por qué, ¿no? Todos estos problemas que los vemos día a día, en hechos concretos, incluso ya las noticias ya los están dejando pasar o ya ni las miran, todos los días matan personas por sicariato, robos, asaltos, secuestros, extorsión, etcétera, etcétera. Policías forman parte de bandas criminales, etcétera, etcétera. Todo ese problema hoy día constituye un problema de seguridad nacional. ¿Y qué es un problema de seguridad nacional? Un problema de seguridad nacional es, para este caso, cuando las autoridades, la policía, no puede controlar el orden interno. Cuando la policía no puede controlar el orden interno, entonces se declara el estado de emergencia y ya estamos en un problema de seguridad nacional. Ustedes dirán, pero si se ha declarado estado de emergencia un montón y no sirven. Y aquí viene una de las partes del problema. Se declara el estado de emergencia para apoyar a una policía que ha sido superada. Es un contrasentido. Si no puedo cumplir un trabajo porque me falta una pierna, tengo que colocarme otra pierna nueva, pero no voy a poder correr 100 metros, ¿no? Y es un proceso de cambio. Entonces, los estados de emergencia en el Perú, que son estados constitucionales de excepción, han sido relativizados, han sido bajados de nivel, al nivel de la seguridad ciudadana, imagínense, a nivel de lo cotidiano, y no funciona. Es como querer matar una mosca con un bombazo de un tanque. No hay forma. Por eso es que ya el gobierno ha dejado de declarar estados de emergencia porque no funcionan así como lo están diseñando. En consecuencia, en términos de seguridad, lo que estamos viendo es el colapso de toda la estructura de seguridad en el país, desde la seguridad privada de las empresas, como que se cae un puente, una empresa construye un puente y se cae, un aeropuerto que tiene un apagón, ómnibus, ¿no? Que se descarrilan y caen abismos. O sea, la seguridad privada descontrolada, la seguridad cotidiana, robo de celulares, asaltos menores, robos de casas y todos los delitos cotidianos creciendo. El orden público desbordado por el crimen transnacional que va ocupando diferentes lugares y zonas del país. Y el orden interno fuera de control. Todo ello constituye un problema de seguridad nacional. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué este ha dejado de ser
un problema. A ver, si estamos hablando de la seguridad de nuestras casas, estamos hablando de la responsabilidad de los padres, de la empresa, responsabilidad de los dueños. De la seguridad ciudadana es básicamente responsabilidad del alcalde y tiene que atenderlo con la policía local. Estoy encima. Con la policía local, el serenazgo y los bomberos. Eso ha fracasado. El orden público por la Policía Nacional ha fracasado y el orden interno ha fracasado. Entonces entramos al ámbito de la seguridad nacional, donde el ámbito de la seguridad nacional se pone en juego la vigencia del Estado de Derecho, la supervivencia del Estado, la supervivencia del país, ¿no? ¿Y por qué de seguridad nacional? Porque todos estos problemas que he conversado, y ajusto rápidamente, se remiten a la presencia y efectos del crimen transnacional organizado. Hoy, el crimen es un fenómeno regional que no está interesado en robar celulares, o extorsionar o trata de personas en chiquito. No, está interesado en mantener economías ilegales como narcotráfico y tráfico de oro. Y para mantener las economías ilegales, ya vamos subiendo el nivel, miren, ahí vamos a entender por qué no funciona, para que el crimen transnacional mantenga economías ilegales, tiene que tener influencia sobre los políticos, sobre las leyes, sobre los jueces, sobre los fiscales, sobre policías y sobre militares, para que no obstaculicen su negocio. Ese es el objetivo estratégico del crimen transnacional. En consecuencia, el Estado peruano ha perdido la capacidad de enfrentar al crimen transnacional. Si no enfrenta al crimen transnacional, no puede enfrentar el orden interno, el orden público, ni la seguridad ciudadana, ni menos la seguridad de las empresas para supervisarlas. Hoy en día vivimos ese periodo de crisis y el periodo de crisis ha escalado a un nivel tan alto que ya estamos en el nivel político de las decisiones políticas. Y los políticos no conocen, a ver, hay un doble fenómeno, ¿ah? No tienen la voluntad, no tienen voluntad de enfrentar este problema que es grave por dos motivos. Uno, porque prefieren hacerse los sonsos para tener menos responsabilidad. Y segundo, que no conocen el problema de seguridad. Y aquí hay un problema, para terminar con ello. Los políticos no conocen el problema de seguridad y se limitan a hacerle caso a los policías y los militares. Miren, yo soy militar, ¿ah? Entonces, un policía, un militar, conversando, hablando con un político sobre seguridad y un político no conoce seguridad, entonces los pueden mecer estrategias inadecuadas, los hacen cometer errores y se libran de responsabilidad. En consecuencia, en el Perú, la seguridad es un caos porque ya ha dejado de ser un problema de autoridades locales, de policías, es un problema de nivel político, donde el político se asusta con los temas de seguridad porque no conoce. Los militares enfocan el problema de seguridad para eludir responsabilidades, porque aquí las cosas por hacer son bien claras. Y para concluir, las digo en chiquito, ¿no? El sentido común, la ley y la Constitución dispone que estos asuntos se vean en el Consejo de Seguridad Nacional, porque este es un tema de seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional es una institución que establece mecanismos y responsabilidades de carácter político y jurídico. Quiere decir que quienes la integran, que es el presidente, primer ministro, canciller, ministro de Economía, jefe de comando conjunto, ministro del Interior, ministro de Defensa, Fuerzas Armadas, ellos básicamente integran el Consejo de Seguridad, tienen obligaciones legales para definir la crisis, establecer objetivos políticos, una estrategia, un plan, asignar recursos, designar responsables en un espacio geográfico, en un tiempo específico y las medidas legales de excepción. Y no están haciendo caso de ello. Y de los estudios, los trabajos académicos de los que yo participo o con otros profesionales, la tenemos clara, es que, y termino con ello, el Consejo de Seguridad Nacional es la instancia obligatoria para resolver el problema de seguridad en el Perú, que los políticos no quieren utilizarla. Bueno, se emplean los mecanismos descritos y hay 5 acciones estratégicas iniciales, temporales, para empezar a arreglar el problema.
Y de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los regímenes de excepción y de acuerdo a todos los documentos y procedimientos del Consejo de Seguridad Nacional, que es parte de la ley del Sistema de Defensa Nacional. Establecer 5 medidas estratégicas. Primero, detenciones masivas, porque se ha desbordado la criminalidad, con penas agravadas. Las penas actuales no disuaden y deben ser penas de castigo, no penas de rehabilitación. Detenciones masivas, primero, penas agravadas, jueces sin rostro, porque los jueces están siendo extorsionados por el crimen organizado, jueces sin rostro, juicios sumarios, porque no tienes tiempo para pasarte 4 o 5 años en juicio de una sola persona. Y resumo, detenciones masivas, penas agravadas, jueces sin rostro, juicios sumarios y cárceles temporales tipo prisioneros de guerra, por un promedio de tiempo entre 6 meses a 9 meses, de acuerdo a la Constitución, regímenes de excepción. Y en ese corto periodo de tiempo, primero, dar un espacio de tranquilidad a la población. Segundo, darle espacio de tiempo al gobierno para que haga reformas estructurales en la policía, que se cae a pedazos, y en el Ministerio Público, que es un caos total. O sea, aquí, quien persigue a los ladrones y quien los debe meter a la cárcel están enfrentados entre sí y interesados en otras cosas. En consecuencia, señores, todo político, todo militante de Avanza País y todo aquel involucrado que quiere involucrarse en los asuntos de seguridad debe conocerlos, entenderlos, analizar su dimensión estratégica y, con lo que les he dicho, cada uno formar su propio criterio y puntos de vista para poder aportar positivamente en hacer de nuestro país un país seguro, más seguro y acogedor y en paz. Muchas gracias, Gustavo, y a tu disposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Se nota que eres militar, ¿ah? Exacto, 20 minutos, ¿ah? Pero clavadito, ¿ah? Son 3 Clavadito. minutos tuyos y 20 míos, así que ahí estamos. Sí, sí, está bien, clavadito, clavadito. Muchísimas gracias. Interesantísimo lo que nos has mencionado, explicado. Como para todos los que escuchen y entiendan que el orden interno tiene un orden y tiene unas competencias, cada uno tiene sus competencias. Has explicado desde la casa hasta la empresa y desde ahí hasta los gobiernos locales, regionales y obviamente el gobierno nacional, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad en la seguridad ciudadana que definitivamente hoy vivimos una situación muy compleja, ¿no? Creo que la gente todavía no lo real, o sea, los que hemos sido o han sido víctimas de algo que tiene que ver con la extorsión y todo ello, ya lo sienten en carne propia, les han robado y toda esta situación. Pero los que todavía no, bueno, dicen, bueno, no parece, pero realmente la situación es grave. Es particularmente el país está en una situación muy compleja. Hay gente que incluso, y no sé cuál es tu opinión sobre eso, Juan Carlos, menciona que parece que estuviéramos en los 80 regresando a esa época donde teníamos un terrorismo, no hay coche bombas, gracias a Dios, aún, y espero que no lo haya, pero quién sabe, tú manejas inteligencia incluso, no hay ese tipo de situaciones, no nos está yendo la luz como en Chile que se fue pues, por otro tema, pero pero ya estoy viviendo una inseguridad de los 80. Mis padres, yo de los 80, bueno, todavía tenía pocos años, pero me acuerdo que no había ese temor, ¿no? Y la gente otra vez tiene el temor. ¿Tú crees que estemos regresando a los 80 en ese sentido? ¿O qué situación estamos viviendo de extremo? Y la segunda pregunta que te pregunto es, ¿por qué no estas acciones inmediatas que has planteado, el gobierno no lo toma? O no le da la gana de repente, no lo sé. Bueno, siempre las respuestas a las preguntas más complejas, las respuestas son las más fáciles y más rápidas, porque son de sentido común. A ver, sí, definitivamente, estamos entrando a una situación muy caótica en lo político y de la seguridad como en los años 80, con una gran diferencia, mira, una gran diferencia, que ahora hay un consumo elevado en nuestra economía. Los niveles de consumo crecen en el Perú. Mira, hemos recibido casi 2 millones de venezolanos y la economía se ha dinamizado, no se ha afectado, porque el Perú es un país rico. Mira, siendo un país rico, estamos en estos problemas de seguridad y políticos. Entonces, en lo político y en la seguridad, sí estamos retrocediendo hasta el 80, con un agravante.
que en el 80 por lo menos teníamos fuerzas de seguridad un poco más articuladas, no teníamos esta intromisión de los derechos humanos que más obstaculizan que ayudan, ¿no? Ese es un tema por discutir también, ¿no? Y antes habían políticos de mayor performance, de mayor visión nacional. Hoy, la dirigencia política, en la mayoría de casos, son personas que no están preparadas y no están a la altura de los desafíos políticos. Eso agrava la circunstancia. Por eso es necesario estas capacitaciones y la toma de conciencia de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la situación sí se asemeja a los 80 porque hay un caos político que hoy se profundiza con el enfrentamiento de guerra política entre el Ministerio Público y el gobierno, y el Congreso mirando de costadito. Entonces, por por ese lado, sí nos acercamos a los 80. Si hubiese una crisis económica, esto sería fatal. Nos agarramos a balazos entre todos. Estamos todavía sobreviviendo porque hay liquidez, movimiento monetario, trabajo, consumo, ¿ya? Que si no lo hubiera, sería fatal para el país. ¿Por qué no actúan los políticos? ¿No? ¿Y por qué no toman estas medidas? Porque son medidas de enorme responsabilidad. No es cuestión solo de dictarlas, sino cuestión de gestionarlas, salir al frente, enfrentar los problemas que van a suceder, comprarse el pleito. Mucho más cómodo es mirar hacia otro lado y esperar el 28 de julio de 2026. Yo soy opuesto a ello. O sea, con la excusa de que debemos mirar al 2026, y ya falta poco, ¿ah? O sea, el 12 de abril entramos ya en caliente en campaña, ¿no? A un año antes de las elecciones. Entonces, los políticos no quieren actuar porque su costo político, a ver, más barato les resulta mirar para otro lado que tomar decisiones drásticas que puedan poner en peligro su carrera política o su sueldo de fin de mes, o que puedan ser enjuiciados. Ese es un problema clave. Y segundo, Gustavo, porque no conocen de seguridad, no conocen, no entienden cómo funciona la relación, porque hay una relación entre seguridad ciudadana y orden público, entre orden público y orden interno, entre orden interno y seguridad nacional. No lo conocen y tampoco les creen, con razón y sin razón, no les creen mucho ni a los policías ni a los militares, porque no hay puentes profesionales técnicos para unir las características técnicas de militares y policías que no tienen por qué ser políticos, solamente deben ser ejecutantes de objetivos para sus respectivas responsabilidades, pero los políticos no saben cómo relacionarse con la Fuerza Armada ni con la policía. De ahí derivan todos los problemas, Gustavo. Totalmente clarísimo, Juan Carlos, clarísimo sobre el tema. Qué pena, ¿no? Qué pena que se haya perdido esa relación entre las Fuerzas Armadas, el orden, los policías y la La relación con los política. políticos los políticos y los tomadores de decisiones, ¿no? Y los tomadores de decisiones como que, como tú dices, te están mirando para otro lado porque, claro, no es popular de repente algunas acciones o son medidas que después me viene una ONG, me van a enjuiciar y voy a terminar preso, como hemos visto casos de héroes en la época del terrorismo que recién han salido libres. O sea, Y ¿cuántos otros que años recién después? están enjuiciando, que les abren juicio por Exactamente. 4 o 5 veces. Por sí, 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 ¿Ya? sí, sí, sí. Y que los citan constantemente y los agobian con esta situación. Entonces, muchos también militares dirán, bueno, si voy a terminar como ellos, mejor me quedo calladito y estoy como estoy. Exacto. Y Y yo nunca, no lo había visto en mi generación. A ver, nosotros salimos a pelear. Yo tengo 59 años, salimos a pelear, pero hoy salimos a pelear a la franca, con Sendero Luminoso, con el MRTA, en el CENEPA. O sea, pertenezco a esa generación, pero hoy hay una preocupación paralizante, ¿no? Frente a posibles juicios, acusaciones que duran 30, 40 años. O sea, es imposible luchar contra un enemigo pensando que después te van a meter preso, con razón o sin razón. Ese es uno de los graves problemas que sigue manteniendo hoy el país en día, hoy en día en el país. perfecto, Juan Carlos. Y yo te quiero hacer una pregunta un poquito más allá, ¿ya? Sobre el tema del orden interno. Por ahí algunos comienzan, ayer la presidenta, esta declaración
particular hablaba de un golpe de Estado blando, ¿no? Estas cosas, pero sí quería preguntarte porque hay una preocupación, por un lado, ya, de que parece, ¿no? Que la inestabilidad que vive este gobierno y nos puede afectar al orden, o sea, primero no hay gestión, no hay solución de los problemas. La ciudadanía está bastante descontenta, por no decir, están al borde de ir en masas y reclamar al gobierno. Como tú lo has dicho, muchos se contienen porque hay bonanza económica o alguna vez crecimiento económico todavía. Entonces, como no nos afecta el bolsillo, igual, en ese sentido, al estómago, a una gran parte de la población, y al peruano le encanta comer bien, entonces todo está muy bien, no pasa nada. Pero ¿tú crees realmente que hay un tema también de cierto sector de la política a nivel internacional que está buscando una estabilidad en el Perú? Mira, Ecuador tiene elecciones pronto y no se sabe qué va a pasar. Entonces, Chile tiene próximas elecciones ahora en noviembre. Se está jugando, las dos fronteras se están jugando sus partidos ya. Entonces, no le interesa a cierto sector que esto se mueva para que justamente a río revuelto, ganancia de pescadores o malos pescadores, diría yo. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, en realidad eso, describes un escenario realista y caótico con un ingrediente muy significativo. A ver, eh, todos los países como Perú, tú dices Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, vivimos en un escenario internacional de fuerzas muy grandes que están en colisión. El gobierno de Trump colisiona con el mundo globalista, con el mundo caviar. O sea, hay una guerra contra los caviares de nivel planetario. Entonces, ¿qué sucede acá en el Perú? ¿No? Aquí, en el Perú, es fatal. ¿Ah? Mira, estamos entre dos bandos. Un bando es el gobierno y los políticos oportunistas, no todos, porque si hay políticos respetables, hay personas que todavía mantienen la condición de ser referente de responsabilidad en el poder, pocos, pero lo hay. Pero la mayoría en el gobierno está formado por políticos oportunistas involucrados en serios casos de corrupción, como caso Caliguarma, por ejemplo, ¿no? O los problemas en el Congreso con esta muchacha que la asesinan de una red de prostitución, etcétera. El gobierno está involucrado en serios casos de corrupción, ¿no? E involucrado con elementos del crimen organizado, como el contrabando de oro. O sea, existen elementos objetivos de corrupción y relaciones con crímenes, además de la ineficiencia, la incompetencia y la corrupción del gobierno. Se roban el dinero del Estado. Ese es un bando. Por otro lado, los caviares progresistas, globalistas peruanos, que son tanto más corruptos, pero un diferente tipo de corrupción. Los caviares viven de presupuestos consultorías del Estado y reciben dinero del Estado para hacer obras corruptas. Y el gobierno, y por otro lado, en el otro bando, el gobierno es corrupto con el dinero del Estado en su propio beneficio. Entonces, en el Perú existen dos bandos, ¿no? El bando del gobierno que quiere sobrevivir hasta el 2026 y el bando de los caviares que están perdiendo el poder. Ya perdieron el poder en la policía, en el Congreso. Y su último lugar es el Ministerio Público del Poder Judicial. Entonces, sí, es cierto, la presidenta habla de un golpe blando, sí, de acuerdo a la teoría, existe un golpe blando que es la deslegitimación del gobierno, el resquebrajamiento de la autoridad política, las manifestaciones masivas y la promoción de un cambio de gobierno. Eso está estructurado, es doctrinario. Entonces, sí, en el Perú existe una campaña para desestabilizar al gobierno por un grupo de corruptos relacionados con ONGs. Eso es cierto. Y por otro lado, un gobierno que se da cuenta también de corruptos que se enfrentan entre corruptos. Aquí estamos entre un golpe blando y el colapso de un gobierno ineficiente que difícilmente va a sobrevivir al 2016. Y en el medio está el Congreso, no tan al medio, bien pegado al gobierno, ¿eh? Pero apenas después del 12 de abril que se convoque elecciones, la debilidad profunda, estructural del gobierno va a hacer que sus aliados se aparten para no ser arrastrados por complicidad o por conveniencia. Entonces,
hay un panorama siguiente, ¿no? Después del 12 de abril, no veo la forma como el gobierno pueda fortalecerse, porque si sigue débil, va a ser abandonado por sus aliados y los caviares van a retomar la ofensiva de las justas demandas de la mayoría de la población ante la inseguridad ciudadana, la falta de gestión, el caos en los hospitales, en el transporte, en la educación de un gobierno ineficiente. ¿No? En realidad es tiempo de políticos serios, firmes y que se comprometan con el Perú, no con el bolsillo de alguien, ¿no? Interesantísimo lo que acabas de decir y firme, ¿no? No estamos aislados, hay una situación real, como bien has dicho, geopolítico, si quieres, ¿no? Tanto que les gusta hablar mucho a los políticos que hacen mucho turismo internacional, turismo político. Esto no es turismo político, esto es realmente acciones que están haciendo. Los Estados Unidos han tomado medidas de Norteamérica y el gobierno de Trump. Hay una pelea constante de que se está dando con el mundo woke, el mundo progresista. Entonces, claro, en el Perú han sido acciones, hay un temor con lo que, con la caja negra, yo le llamo, que va a pasar cuando el gobierno americano saque todas las Exacto, donaciones que han hecho en el Perú y a qué organizaciones y personas les han apagado. Y esta situación hay miedo por eso, porque se va a conocer la exactamente, verdad de muchas cosas. Yo creo que eso, ese golpe va a venir cuando menos lo pensemos. cierto. Y Trump es una persona que definitivamente conoce de esto, ¿no? Y sabrá a qué momento llegará esto aquí al Perú. Y bueno, ya para acabar, Juan Carlos, eh, ¿cómo crees que Avanza País tenga que proponer? ¿Qué cosa debe proponer en este momento? No hablo ya del Congreso, porque estamos en un Congreso que va saliendo, sino de cara a las elecciones en el tema del orden interno. Tú eres uno de los cuadros importantes en el tema de seguridad, el más renombrado que tiene Avanza. ¿Qué podríamos proponer? ¿Qué se puede proponer desde el ideario, desde lo que propone Avanza País rápidamente a acciones concretas? El ideario de Avanza País es el más flexible y adaptable a la realidad porque tiene principios claros. Se tiene que defender la libertad, la individualidad, el Estado de Derecho, el libre mercado. O sea, no puedes salirte de ese marco, ¿correcto? Entonces, ¿qué debe promover al punto de vista seguridad Avanza País como partido, ¿no? A ver, eh, dos cosas. Primero, un diseño sobre la solución y después aterrizando en, digamos, políticas concretas. ¿Sí? Muy bien. El diseño de la solución. Hay, mira, si se sigue mostrando debilidad, si se sigue mostrando debilidad, el Perú va a ser una catástrofe. O sea, no puedes ser débil frente al crimen y a la inseguridad. Tienes que enfrentarlo. Ese es un tema, mira. Segundo, si tomas decisiones totalmente drásticas y violentas, ¿ya? Las decisiones autoritarias, drásticas, violentas, tienen efectos de corto plazo, se agotan y terminan deslegitimando el problema. No es una solución el choque bruto y frontal directo. Te digo que no es la solución, ¿ah? Así como no es la solución la debilidad. Entonces, ¿a dónde va la solución? Son tres variables que se tienen que tener en cuenta. Primero, primero, el Estado de Derecho. Todo lo que se haga debe ser de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Ese es el primer lugar. Segundo, todo lo que se haga debe reforzar la institucionalidad del país. No puedes manejar una política, una policía con criterios políticos. No puedes manejar una fuerza armada políticamente. Tiene que ser técnico, respetar la institucionalidad de la policía, las fuerzas armadas, del Congreso, de la justicia. Hay que respetar la institucionalidad, es mandatorio, ¿no? Y tercero, fomentar la identidad nacional, enfrentar la inseguridad porque tienes, o sea, ¿para qué te defiendes? Para defender tus valores de país libre, de que puedas ejercer tus fiestas, tus paseos, tu religión, organizar tu trabajo libre sin ningún tipo de extorsión o miedo. Identidad nacional, de que valgan tus costumbres más sanas son las que se deben proteger y defender, las mujeres, los niños, los ancianos. Esto como concepto. Entonces, yo apuesto
por una solución integral de 3 dimensiones que incluyan las leyes, la Constitución, las leyes. Segundo, reforzar las instituciones. Tercero, ¿no? Defender la familia, nuestros valores nacionales. En 3 momentos, y aquí soy tipo militar, ¿no? En 3 momentos. El primer momento debe ser sumamente duro, fuerte y contundente para que no exista duda de que tenemos la decisión de eliminar la inseguridad. Lucha frontal, declarar como terroristas a las organizaciones criminales y hacer esas 5 acciones estratégicas en un periodo de 6 a 9 meses. Si se hace eso en 5, 6, 9 meses, se hacen esas acciones duras, entonces vamos a poder entrar de nuevo al camino. Esa es la primera fase. Una primera fase bien dura, muy potente. Va a haber errores, ¿ah? Va a haber errores y hay que corregirlos, pero indispensable. Debe ser la primera fase potente, pero no puedes quedarte en ella. La segunda fase es reconstruir las instituciones y las leyes para adaptarnos a la nueva condición de seguridad, un periodo de transición. El golpe duro al crimen va a generar un espacio de tiempo para ir reformando la policía, reformando el Ministerio Público, dándole mayores competencias a las municipalidades. Por ejemplo, yo soy de la opinión que es imposible, mira, imposible que con una sola oficina del Ministerio Interior administres el presupuesto de las llantas de repuesto, de las motocicletas, de toda la policía en el país. Es imposible administrar eso. No hay manera. Mira, hay comisarías que no tienen luz, que no pagas internet. Si eres policía, tienes que llevar tu mesa y tu silla a la comisaría. Mira, lo que digo, y no estoy bromeando. Entonces, la administración de las comisarías, o sea, luz, mobiliario, pintura, camas, lo que sea, de los patrulleros y motos, orientados a la seguridad ciudadana, debe estar a cargo de las municipalidades, porque ahí le van a dar calidad a la policía. Van a tener que hacerlo. Bueno, eso en un segundo momento y hacer los ajustes. Ese segundo momento debe demorar unos 2 años. Simultáneamente, seguir siendo duros con el crimen, con guante quirúrgico. Y en el tercer año, un periodo de consolidación, de vigencia estricta del Estado normal constitucional de derecho, de tranquilidad pública, de orden de seguridad ciudadana, orden público, de orden interno, que se ha trabajado en 3 años. Y así, en 5 años, puedes tener un país mucho más seguro. No va a ser fácil, no va a poder ser de la noche a la mañana, va a costar mucho tiempo, esfuerzo, dinero, van a presentarse errores y van a tener que corregirse sobre la marcha, pero con una firme voluntad podemos aplicar 3 momentos estratégicos. Y culmino, un primer momento de 6 a 9 meses, muy duro, otro segundo momento de 2 años de acomodo y un tercer momento de los últimos 2 años de hacer los ajustes finales para que el Perú se encarrile en seguridad por 25 o 30 años más. Eso es lo que creo que deberíamos trabajar y prepararnos para ello. Muchísimas gracias, Juan Carlos. El tiempo nos ha ganado, son 40, 45 minutos del tiempo y como has dicho, rápidamente soluciones. Creo que ese es un mensaje puntual, no entrar no entrar a ver, a hacer un diagnóstico, hacer No, en línea de base, no, sino a la acción concreta con medidas de expertos que saben sobre la situación y se trabaje rápidamente para que la población reciba soluciones y perciba y no solamente perciba, sino lo viva con una calidad de vida que necesitan todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, nuevamente por tu intervención y es un placer siempre conversar contigo y seguramente te seguiremos invitando en diálogos con Avanza País. un gusto nuevamente estar contigo, Gustavo, y un abrazo fraterno para todos los militantes de Avanza País que tienen mucho que aportar y mucho que dar por el país. Siempre en Avanza País. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias, Juan Carlos, muy buenas noches y gracias a toda la dirigencia que tiene a bien confiar este espacio a aquellos que aportamos de alguna manera al partido político y sus militantes también puedan gozar y conocer a estos expertos que son parte de Avanza País. Sin más, muy buenas noches, muchísimas gracias y ya tenemos noticias que el próximo martes vamos a hablar sobre el transporte público.
¿Hay soluciones? Claro que sí hay soluciones y vamos a escuchar a técnicos que plantean soluciones desde Avanza País. Así que sin más, muy buenas noches y muchas gracias por conectarse a Diálogos con Avanza País.